Bueno, muy buenos días. Un placer estar acá con ustedes. Es un verdadero honor estar en el Hospital Roosevelt. Pues mucho de mi historia de vida y mi historia ya como estudiante ha sido acá. Mi historia más reciente ha sido en el Ministerio de Salud Pública, como bien mencionaba el doctor Herrera. Esto ha sido a través de la experiencia de la cual pues acabo de cerrar un ciclo en el Hospital General San Juan de Dios como epidemiólogo clínico ahí. Y dentro de la dinámica que tuve como epidemiólogo clínico en el Hospital General San Juan de Dios, eh, pues nos insertamos específicamente en entender no solamente los aspectos epidemiológicos que vemos en la vigilancia, sino también buscamos aspectos relacionados a tener una experiencia en el campo de la investigación per se. Hacer investigación en un entorno hospitalario, esto es. Como bien mencionó el doctor Herrera, yo no seguí una carrera o una especialidad o una residencia. Sí tuve la oportunidad de hacer esa residencia, me gustaba neurocirugía y neurocirugía pediátrica, eso es lo que iba a hacer. Pero terminé realizando una decisión de hacer una carrera académica, ¿ya? Al entrar por oposición en la Facultad de Medicina como profesor investigador. Entonces, desde esa experiencia, como bien decía el doctor Herrera, estamos tratando de trasladarles a ustedes algunos tips, porque esto les va a servir. Más que todo son tips, porque no es un curso tan exhaustivo, pero busca de alguna forma darles elementos a cada uno de ustedes en materia de lo que tiene que ser, ¿entiendo? Digamos, el punto de partida que más les va a preocupar a ustedes es una tesis. Ahora yo les pregunto acá, ¿por qué hacemos una tesis? Inquiera, abiertamente, si no después vamos a generar la dinámica, yo te apunto y me respondes. ¿Por qué hacemos una tesis? Es un requisito, exacto, eso es lo primero. Entonces todos nos concentramos en el requisito. ¿Por qué? Porque ustedes están en la dinámica que se concibió, ya sea a través de la maestría o el fellow, pero específicamente la maestría es una maestría en ciencias. Cuando hablamos de una maestría en ciencias, tenemos claro que a diferencia de ciertas maestrías como la que es en artes, necesitan tener una competencia desarrollada en investigación. Entonces sí, lo que dice primero es, voy a hacerlo porque es un requisito. Entonces la siguiente pregunta, y escogete cualquier compañero tuyo, tú lo vas a escoger, compañera, ¿por qué es requisito en una maestría? Es hacer investigación. No lo era antes. Los profesores que están acá saben que eso no era un requisito antes, porque no eran maestrías. Salía uno como residente de ¿era especialidad o especialización? Especialidad, porque existen dos, especialidad y especialización. Especialización es de 6 meses, especialidad ya se reconocía como un estudio que conocía como residencia. Pero ¿por qué la maestría en ciencias tiene como requisito realizar una tesis? Escogete a cualquiera que responda. Víctor. A ver, Víctor. Yo pensaría que es para actualizarnos sobre las tendencias de las enfermedades en ciertas poblaciones, como objetivo como médico. Ok, ahora escúcheme a cualquiera de acá, de los compañeros que te digan qué opina sobre lo que acabas de expresar. Deciré. Danos tu opinión que acaba de decir tu compañero. A ver, decirle por el tiempo, te tengo que ayudar un poquito. ¿Qué dijo él con tus propias palabras, no repitiendo? ¿Qué dijo él? Pues, como parte de nuestra formación, Miren, pues, no es un regaño, déjenme decirles esto. Lo que acabo de hacer, este ejercicio, es fundamentalmente en donde necesitamos reforzar nuestra interacción académica, específicamente si aplicamos el análisis crítico, que es una pieza fundamental
en medicina basada en evidencia, que responde a por qué esto es un requisito. Entonces, se dieron cuenta que le pedí a él, que luego dijera él, y que ahora ella dijera con sus propias palabras que haya entendido, y después ella debería tener la capacidad de decir, creo que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque esa discusión crítica es clave, jóvenes, en la medicina de este siglo. Y sus profesores me han pedido, porque lo vamos a ver, y tenía que traerlo a colación, e hice este ejercicio, porque todo el mundo en este momento, cuando piensa en tesis, lo primero que está pensando es en inteligencia artificial. Pero lo que pasa mucho por alto, y en este ejercicio se han dado cuenta, es que antecede eso. Inteligencia. E inteligencia, como un atributo, solo puede tener un ser que es inteligente. Así que, por eso, no comencé dándole herramientas a ellos de inteligencia artificial, porque si no saben escuchar entre ellos, menos van a poder escuchar y hablar con inteligencia artificial. Especialmente si ustedes no tienen la capacidad para discutir razonablemente con algoritmos. Y no se los dice alguien que viene porque yo no me dedico a solamente bajar una aplicación y utilizar ChatGPT. No. Hace 10 años empezamos a modelar en la Universidad de Pensilvania utilizando Machine Learning, lenguaje de máquinas. Yo soy bachiller en computación. De hecho, trabajamos lo que fue la especialización de bioinformática con ingeniería hace unos años. Y ahora, y hace unos 10 años hablamos acerca y publicamos un artículo sobre cómo podíamos hacer una predicción cuando ingresa un paciente utilizando Machine Learning, que es una de las formas para utilizar inteligencia artificial. O sea, yo no estoy hablando de utilizar ChatGPT, no. Les estoy hablando de fundamentalmente cómo entendemos los algoritmos que existen para poder hablar con ellos. Y joven, y profesores. Inteligencia artificial, estamos trabajando en Guatemala para que funcione. En el San Juan de Dios tenemos un sistema gerencial en el cual estamos captando información. Esto tiene un sentido por cual se lo estoy diciendo. Estamos captando, no información, perdón, datos. Estamos captando datos que con la programación apropiada ya podemos meter el componente de inteligencia artificial. Eso ya existe. Pero tiene un enorme problema que se lo dijimos a todos los residentes en un curso que recibieron antes de comenzar el año pasado, incluyendo los de pediatría, donde les dijimos que hay un principio fundamental para quienes quieran hablar de inteligencia artificial y quieran usar en tesis. Es garbage in, garbage out. Si yo meto basura, sale basura. Entonces, doctor, la inteligencia artificial, y en donde se hay que enfocar con estos jóvenes, que hemos hecho la recomendación, es que si hacia lo que hemos evolucionado, lo que hemos visto evolucionar y hacia donde puede evolucionar esta generación, es la inteligencia artificial, no hay duda. Pero si ellos nos meten basura de datos en el expediente clínico, les voy a poner un ejemplo muy sencillo basado en epidemiología. Recientemente, si yo vengo y pongo un paciente, fiebre 38 grados centígrados, arriba de 38 grados centígrados, un paciente pediátrico, que entra en la emergencia y que además de eso tiene malestar general, dolor de cabeza, petequias, y en un momento dado se observa que está deshidratado, tiene náuseas y tiene vómitos. Y pongamos, ese cuadro es muy general si alimento un registro electrónico
donde solamente coloco ese aspecto. Nosotros y ellos, y la razón por la cual no tienen insumos, porque eso lo analizamos, es porque como no se capta información, no se sabe qué tanto gastan ustedes o en qué lo gastan. Y esa información, esos datos que vienen de lo que ustedes escriben, de los ingresos, tiene que generar un código internacional, un código internacional de enfermedades para lo que se está viendo. Pero el código internacional de enfermedades no lo debe generar un médico, aunque se lo pide. Lo debe generar un especialista. Y ahí es donde lo sustituye la IAM. Porque si metemos algo tan genérico, sin seguir lo que establecen los protocolos de vigilancia epidemiológica o los protocolos de pediatría, entonces no va a ser capaz la inteligencia artificial de dar la información que necesita automáticamente para generarles un código internacional de enfermedades y decirles qué consumo y por qué hay un consumo de recursos acá. Entonces, la idea es esta. Cuando ustedes los incorporan acá para hacer una tesis, y es un requisito, todos actualmente piensan que van a tener que utilizar la inteligencia artificial y ya se les resolvió el problema y lo van a sacar adelante. Algo más erróneo y falso no puede existir. Porque en tanto ustedes sigan llenando un registro, ya sea en papel o electrónico, con basura, lo que van a generar es basura. Y por eso, en la parte que nos corresponde de generar evidencia local, estamos fallando. Porque eso quiere, por sobre todo, los aspectos éticos y morales de poder hacer algo bien. Bien. Segundo, tener los recursos. Pero eso está amarrado. Entonces, la mayoría de tesis, hablo de esto porque la mayoría de tesis, ¿de dónde la sacan? Del registro. Y todo el mundo sabe que esos registros no están bien, incluyendo las notas de los jefes. Miran una nota, yo las he visto, las notas de jefes, donde, miren, yo les voy a decir algo, nosotros tuvimos que enseñarle ya el método de WID otra vez, el método de WID a residentes, porque vimos y analizamos con registro qué ponen en las notas, y lo que les enseñaron no lo están aplicando. Entonces, el método de WID, todas las facultades, todos los médicos lo hemos visto, todo es internacional, pero nadie lo sabe. Y por consiguiente, carecen de datos. Y ahí es donde, en ese momento que ustedes están generando lo que va a ser su insumo para la tesis, no lo tienen. O quieren trabajos para análisis que los jefes necesitan. Porque la verdad, ellos son jefes. Mi trabajo para mí era establecer que ellos, digamos, como epidemiólogos, nosotros escalamos en un punto en la pandemia, que fue lo más cercano. Nadie me gusta hablar de la pandemia, vamos a cumplir 5 años. Les voy a decir algo. Era cuando de pronto recibíamos una llamada, llegamos al punto de que recibíamos una llamada y era llamada, hablar con el presidente, llamada o hablar con el Congreso, con datos y tomar decisiones del país. Entonces, no podemos tomar información o decisiones si no son datos confiables. ¿Quiénes lo proveen? ¿Quiénes proveen esos datos? Ustedes, no. Ellos tienen notas. Yo no sé qué en pediatría no es tan frecuente, excepto cuando hacen consultas, que los jefes hagan notas de consulta. Pero la mayoría de veces, y el desarrollo de las notas de evolución vienen de ustedes. Y esas notas de evolución, los datos clínicos, todo ese aspecto lo proveen ustedes. Así que ni sueñen, por eso no vamos a entrar hablando de inteligencia artificial, sino toman ese primer punto de que tienen que centrarse en la calidad de datos que ustedes van a hacer. Y un aspecto muy importante, tal vez a ustedes no les sirva esa calidad de datos, pero deben ser una generación que si empieza a manejarlo van a dejar mejor la situación para el siguiente que viene atrás. Y creo que eso es lo moralmente correcto. Y si ustedes hacen bien, nosotros les vamos a ayudar a esta generación para que salgan. Pero necesitan tener claridad en cuanto a ese aspecto. Dato, la inteligencia artificial no es la respuesta inicial para hacer una tesis. Nadie va a agarrar un prompt y decir, estoy en prompt, asume que estás en pediatría, prompt, tienes que hacer un tema de tesis de investigación, dime qué tesis podría hacer. No vayan a hacer eso, por favor.
porque eso está totalmente fuera de contexto. Segundo, después del aspecto del requisito, entonces viene porque hacen ustedes un trabajo de graduación o tesis. Bueno, la competencia, la idea es la siguiente. Creo que se ha abandonado, porque lo he visto, que la razón por la cual ustedes tienen que generar esta competencia es que cuando están en el paciente es, sin duda alguna, su maestro. Eso nos lo han enseñado a todos. Aquí eso lo aprendí con mis profesores, Mario fue mi profesor. Entonces, ¿qué pasa con el hecho de que yo voy a la par del paciente, pero lo que actualmente está haciendo el clínico, nuevamente les digo, se les habla de la experiencia tanto de ver casos en lo privado como en lo público? Nadie hace preguntas a la par del paciente, clínicas a la cual no tenga respuesta. Y la idea es que no todo lo conocemos en la actualidad. Hay mucha incertidumbre. La palabra incertidumbre es una palabra que vamos a ver en un momento dado de este curso. Pero si hay algo con el cual tenemos que lidiar constantemente en medicina, es la incertidumbre. Estudios recientes, de hecho está por salir una publicación muy bonita, porque edito para una revista que se llama Frontiers, de Suiza, muy bonita, donde evaluaron qué pasó con la calidad de atención con lo del COVID. Y la pregunta era cómo era esa calidad de atención y en qué se basaba, y el indicador fue el error médico. Error médico a raíz de eso. No complicaciones médicas. Entendemos que complicaciones médicas es dada por la misma patología del paciente. El error médico es dado por una iatrogenia. Lo que este estudio evalúa es la iatrogenia. Y la iatrogenia no es baja, es alta. Se cuentan en millones las muertes que hay a nivel mundial, millones de muertes por errores. Ya cuando salga les voy a compartir, porque obviamente por razones de confidencialidad no les puedo dar los datos específicamente. Pero lo que estamos viendo es que esta generación post-COVID-19, de lo cual se está escribiendo, tiene un error médico muy importante. Y no es raro porque fue la generación de online, recibir en línea. Entonces va a haber y no son solo ustedes. Recibimos a un amigo que conocemos en conjunto, Ken Dream, de la Universidad de Pensilvania. Algún día esperamos conocerlo cuando él visite acá. Y él incluso tuvo una situación muy personal en Estados Unidos, de una persona de la Universidad de Pensilvania que tiene todo el dinero para hacer. Y él claramente dijo, estos médicos no me miran a mi pariente, a su paciente, porque fueron de la generación del COVID. Porque así, no se los dice, eso viene. Y porque viene inherente un aspecto de error médico. ¿Y por qué está viniendo este aspecto de error médico? Creemos y hemos visto que la gran mayoría, y es un fenómeno que recientemente fue publicado, que es real, ese scrolling que estamos haciendo al ver redes sociales, realmente es un fenómeno, y hay estudios donde establecieron que todos les gusta ver rápidamente, y eso ha disminuido ciertas funciones cerebrales y ciertas capacidades para nosotros analizar, que por esa razón vieron lo que está pasando ahorita. O sea, lo que estamos viendo es un producto de que todos, en su gran proporción, pero todos toman un celular y hacen esto. Entonces ya no tienen la capacidad que antes teníamos de cuando solo habían libros, no habían redes sociales. Lo que hacíamos era básicamente agarrar un libro y nos concentramos en el libro. Si tienen suerte, muchos de ustedes logran mantener la concentración en 2 o 3 páginas, si tienen suerte. Pero esto es algo tan interesante porque se investigó, neurocientíficos lo están haciendo porque están viendo que ese proceso está dañando el proceso de aprendizaje. Y lo que acaban de ver, no pudo retener ni en 30 segundos lo que él dijo y mucho menos procesar. Eso es grave.
Eso es una situación, y si no tenemos cuidado, porque recuerden que el ser humano, desde un microbio hasta su expresión más compleja biológica que existe, somos nosotros, y más con nuestras conductas, porque las nuestras obedecen a conductas. Si nosotros no cambiamos eso, que es escuchar, prestar atención, entonces esas funciones se van perdiendo y ya no las vamos a tener de vuelta. Y lo ven ahí, por esto que pasaron. Este fue el típico, así siempre comienzo, típico ejemplo de que ya no retenemos. Y ustedes me van a decir cuántos logran concentrarse bien en un libro de día. Incluso la recomendación es que menos tiempo. En algunos países, Australia por ejemplo, ya no pueden los menores de 15 años ver redes. Pasaron una ley. No es posible que vean redes. Porque desde ahí, desde esa edad, en la neuroplasticidad, mucho más temprano, están perdiendo la capacidad de concentración, escucha y análisis. Y esto es lo que, digamos, tenemos que tener cuidado, porque ellos son niños, pero nosotros estamos a la par del paciente. Si no escuchan un dato de un paciente, es ahí. No solo manejamos la incertidumbre, porque la medicina no es una ciencia exacta. No es una ciencia exacta. Por eso es que ven, y van a ver en la parte estadística, que existe toda la parte de que sí, la P estadística, el valor P, para ver una probabilidad o un intervalo de confianza, porque les da un margen, no es exacto. Ya de por sí eso trae una incertidumbre en el que hace el médico. Pero si ustedes pierden la capacidad de escuchar y ver al paciente, porque pasa, lo mismo que pasa al ver un libro, el paciente, ¿qué hemos dicho que es? Maestro. Es un maestro y es un libro abierto. Y lo que pasa muchas veces es que no nos escuchamos. No saben cuántas veces, en mi experiencia, en la emergencia, un Kawasaki. Kawasaki son raros, pero pasaron en un turno 3 equipos. Llamada. Sabemos las implicaciones que tiene un Kawasaki si no lo detectamos. Era en una fecha de feriado, casi de feriado, que es peor. 3 equipos de no residentes, pediatras graduados y pediatras que también manejan casos en lo privado. Y saben, fue interesante, porque Kawasaki, de hecho, es difícil. Yo no he visto tanto, no sé cómo han estado ustedes con los casos acá, pero nosotros allá no los habíamos visto tanto. Sospechaban de otras situaciones, pero algo pasó en el proceso. El proceso era de que no se creía que era Kawasaki porque las manifestaciones orales que debía que tener habían desaparecido en menos de 2 días. Y pasamos 3 grupos. Hasta que vine, porque sí me tocó como epidemiólogo clínico. La ventaja de ser un epidemiólogo clínico no es como el epidemiólogo campo, ustedes, es que se pone a la par del equipo. Y le pregunté a la paciente, ¿usted recibió medicamentos? Y todos se habían quedado con que ella, no, hasta que insistí. Mire, es que yo tenía una amiga, sí tengo una amiga y le pusieron un cóctel. Llame ya a esa persona y dígale qué cóctel le pusieron. Y le pusieron esteroides y le pusieron todo porque pensaban que era una alergia. Ese cóctel había escondido inmediatamente toda la situación de Kawasaki. Inmediatamente dijimos, háganle un eco. Y en el eco apareció la lesión. Si nosotros, eran vacaciones, el hacer una pregunta, el ir más allá, que es lo que hacemos cuando investigamos un paciente, es lo que nos lleva a ser mejores que pediatras en el caso suyo. ¿Me explico? Al final, propusimos que eso fuera un caso para explicar de Kawasaki. Se convirtió en una iniciativa de investigación. Pero lo que pasa, jóvenes,
es que está careciendo esa iniciativa de indagar más a profundidad. Y eso ya no se puede perder. Hasta aquí llegó el momento de ser así. De aquí en adelante, jóvenes, ese paciente es un libro abierto. Y tenemos que indagar. La investigación eso hace. Desarrolla competencias para indagar, no quedarnos solo con que no dicen, ah, sí, muy bien, ahí llenó lo que les digo. Sí, usted puso esto, yo tengo que pasar porque ya tengo que pasar al siguiente paciente. Lo siento. Esa fue la medicina del siglo pasado. Y el siglo pasado era mejor todavía. En este siglo se requiere que retomen esas habilidades para entonces hacer uso y potenciar lo que va a venir con inteligencia artificial. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la base de hacer una investigación en tesis para ustedes es que desarrollen competencias para hacer preguntas clínicas que los orienten y que puedan responder a dudas que son las necesidades locales de información. Eso es todo. O sea, eso es todo. Dengue. ¿Por qué? Ustedes lo vieron. ¿Por qué afectó esta ola de dengue, que fue la peor que hemos tenido en los últimos 5 años, 5 veces más, con una letalidad elevada para niños menores de 2 años de edad, de 5 años de edad? O sea, estaba todo en el campo de pediatría. ¿Alguien se preguntó, y creen ustedes que alguien ha hecho un estudio de qué pasó? Nuestra generación viene de la formación donde el dengue, ¿se acuerdan? Se clasifica de 2 formas: dengue clásico y dengue hemorrágico. Todavía encuentro colegas por las redes sociales que dicen dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico no existe desde hace más de una década. Ya no está clasificado de esa forma para pre-respirar. El dengue ahora se clasifica en dengue sin signos de alarma, con signos de alarma, y dengue, que es punto. Son los 3. ¿Por qué en los niños? Era una familia. Las primeras muertes, 15 años. 15 años. Me tocó ver un caso una noche, donde parte del trabajo epidemiológico era investigar brotes intrahospitalarios, no los brotes que hay. Y una paciente de 15 años ingresó de un hospital referida. Estuvo en un área que tendría que ser bien monitorizada. Salió la paciente, venía como dengue grave, referida. Me llaman como a las 9 de la noche porque empezaron a ver síntomas respiratorios en varios pacientes. Entonces requería hacer una investigación epidemiológica. Lo primero que hago es preguntarle al doctor quiénes son los que tienen alteraciones o síntomas que establezcan que puede haber una infección respiratoria. Esto es en adultos. Recuérdense que desafortunadamente muchos de nuestros niños, los adolescentes que me cubren ustedes también, están o entran a áreas de adultos, lo cual es complejo desde el punto de vista de la atención. Agarré y vimos y empezamos a ver alrededor, y yo veo y digo, bueno, ¿quién estaba cerca? ¿Dónde estaba el paciente? Bueno, vamos a ver esta. A ver, tenemos la capacidad de hacer paneles respiratorios. El costo de un panel respiratorio es 4.500 más o menos. Pero cuando estamos en búsqueda de esto, dependiendo, tenemos el epidemiólogo tiene la capacidad de establecer eso como una herramienta para saber qué pasó, qué está circulando ahí. Y el residente se quedó y de pronto le dije, mira, ¿quién está allá en una sala de aislamiento? Aislamiento. Es una tal edad, tal, diagnóstico principal, dengue. ¿Cómo está ella? Porque tengo que preguntar, no me habían reportado acerca de que ella tuviera alteraciones. Bajó parámetros, venía bien, pero bajó parámetros. 9 de la noche. Te dejo autorizado un panel, necesito ver ese panel respiratorio. No más salga, me llamas. Llamé como a las 2 de la mañana. Había fallecido la paciente. A las 2 de la mañana. Mi equipo, porque trabajamos con un equipo, estaba, mira doctor, estamos acá, no hemos hecho la prueba. Antes, con el COVID, hacíamos prueba
a las personas fallecidas le hacíamos prueba. Se hacía para determinar si confirmar la muerte. Entonces agarramos y le pedí, por favor, ya a un fallecido, tomemos una muestra. ¿Qué creen que pasó? COVID. En menos de 4 horas la descompensó y falleció. En un brote que hubo. El residente no, a cargo no tenía ni la más mínima idea de qué estaba pasando. Él lo que estaba manejando eran los parámetros respiratorios. Lo que nosotros estábamos investigando era qué estaba pasando en ese momento. Y nos hizo pensar la gran pregunta, que aún persiste al día de hoy. ¿Por qué no vemos? ¿Por qué los hombres? Mpox. Lo que muchos conocieron como viruela símica. Clado 2 lo manejamos en el año 2022-2023, 406 casos, un fallecido, la gran mayoría adultos, todos hombres teniendo sexo con hombres, ninguna mujer. Estamos haciendo una investigación al respecto. Clado 1B, este segundo, que se declaró y persiste todavía en el Congo. ¿A qué está matando más? Adolescentes. 15 años para abajo. Los más afectados, 76% en el Congo. ¿Por qué? Entonces, lo que trato de decirles con esto es que sí, claro, es bonito estar viendo pacientes todo el tiempo. Esto es fascinante y eso les va a dar puntos. Pero la competencia de hacer una pregunta, eso viene de generar, no van a salir como investigadores, pero van a salir con competencias de investigación para poder afinar su clínica. Y entonces responder a cada pregunta. Les hago, es el ejemplo que vamos a utilizar ahorita, es, ¿qué pasa con el norovirus ahorita? Fíjense que el único lugar donde pude analizar y el único lugar donde se puede pudimos establecer cuál era la curva con norovirus. Porque de ahí yo no he visto, en teoría, ustedes deberían tener en la emergencia curvas epidemiológicas para que no tengan que estar haciendo paneles o respiratorios, ya saben cómo se está comportando basado en la vigilancia que estamos haciendo. Eso es lo ideal. Y de hecho, deberían tener eso a mano, incluso en los privados. No se hace. No se hace. Lástima. Porque los datos están ahí. Y es posible analizar. Es una simple curva para saber. Norovirus es estacional. Y ahorita, una de las cosas que ocupó las redes es el norovirus. Ahora, entonces les hago esta pregunta. A ti. ¿Cuál es la mejor forma de prevenir el norovirus? Muy bien. Ahora quiero que me busques a cualquiera. Decime, que te explique cómo es esa técnica de lavado de manos. ¿Cómo? ¿Cómo es esa técnica? Norovirus. Estamos ahorita en un brote de norovirus esperando de norte a sur que venga. A ver, Pam, fuerte. Debe tener una duración adecuadamente y según lo indica, debería de incluso durar 5 minutos el correcto y el adecuado lavado de manos. Okay. Utilizando agua y jabón o algún antiséptico, lavar, frotar palmas de manos, dorso. Ahí te paro. ¿Seguro el antiséptico? Te miro dudando. Pues miren, la doctora Casali, hace unos meses, cuando hizo aquí la presentación, presentó el tema del lavado de manos. Estaba que le daba, los que estuvimos en esa reunión, le daba a ella porque se encontró que quienes no se lavan las manos son estudiantes y residentes. Y claro, ahorita uno debe saber en la punta de la lengua la técnica de lavado de manos. Pero el norovirus particularmente,
particularmente más. ¿Por qué? Búscate por qué, decirle por qué crees que tiene que ser. O sea, medio nos estás explicando el lavado de manos. Y es la que va a enseñar a los externos e internos. Y no es reguaño, es solo para que eso lo tengas, porque si hay una medida contra cualquier situación, es el lavado de manos. Entonces, multiresistencia a antibióticos, prevención, todo lo que quieran, lavado de manos. Pero estamos fallando en esa parte. Digo estamos porque todos los que estamos en la parte educativa tenemos que encontrar una manera más eficiente. Pero entonces, ¿qué aspecto del lavado de manos particularmente tenés que tener cuidado con el norovirus? Dice algunos de tus compañeros, dale, pasarle la zapeta a cualquiera. En un ratito vamos a necesitar la conexión esa. Ese es norovirus. Estamos hablando de lavado de manos. Que no le dé pena, hombre, si aquí vinieron a aprender. Los que están aquí y los que vienen es porque les gusta eso. Les gusta. No se sientan mal en cuanto a esto. Mal es si en todo caso lo hacen afuera. ¿Ya? A ver, tú, ven. Norovirus. Es un tema actual. Yo acabo de hacer una pregunta. Empezamos a hablar. Y con tu compañera estamos tratando de establecer este tema, es el lavado de manos. ¿Qué aspecto fundamental? Si ya sabemos, ya te di la información de que aquí los estudios han visto que se necesita mejorar el tema del lavado de manos. ¿Qué es lo que usualmente haces cuando no logras lavarte las manos como te piden? ¿Qué es lo que normalmente uno hace? Echarse antibacterial o alcohol. ¿Se echa uno? ¿Qué? ¿Qué dijo ella? O alcohol. ¿Y qué se echan más frecuentemente? Muy bien. Entonces, te pregunto, ser pediatra. Si la medida de prevención es el lavado de manos, yo sé que la mayoría de veces es cierto, no tenemos el tiempo, la dinámica de pasar y hasta poner la canción si quieren. Para pasar las 3 minutos ahí, lo primero que hacen es jalar alcohol. Norovirus. ¿Usted se acuerda? ¿Y por qué no? ¿O por qué sí? No se tiene que usar porque no se logra matar el virus con el alcohol. ¿Seguro? Seguro. Preguntarle a otros compañeros. Andrea. Esto es una duda básica. Si no saben, entonces ahora te toca a ti cómo plantearías la pregunta de investigación para ir a buscar la evidencia que diga alcohol o jabón. Alcohol o jabón. El norovirus. El pizarrón es tuyo. Explícanos cómo harías esa pregunta. Contanos a todos. Hay una forma de poder plantear una pregunta de investigación con un mnemotécnico que se llama PICO. La P significa la población o lo que queremos estudiar. Entonces, en este caso sería el norovirus. La I es la intervención, eso que queremos estudiar si va a funcionar o no en nuestra población. En este caso sería el uso del alcohol, si mata o no el norovirus. Entonces, la C es
si se va o no comparar con otra intervención para ver cuál de los dos es más efectivo en este caso, que podría ser el jabón. Y los resultados, ajá, si sí fue favorable o no la comparación que se hizo. Entonces, el recurso mnemotécnico, este es el que se nos mandó a leer. Este es muy bien, estamos muy bien ahí. Lo primero en la dinámica es plantear la pregunta. O sea, lo que hay que hacer es escribir la pregunta de una vez, para luego utilizar el recurso mnemotécnico. Entonces, quiero que escribas la siguiente pregunta. La anoté rápido por el tiempo, ¿verdad? Para no estar mucho probando ahí y hacer una pregunta. Honestamente no es fácil, lleva tiempo, es lo que más lleva tiempo. Pero lo importante aquí es tener una orientación. Entonces, y alistemos Google aquí, ¿verdad? Entonces, pon la pregunta: ¿cuál es la efectividad del jabón comparado con el alcohol para reducir la contaminación por norovirus? Esa es la pregunta. No es perfecta. El punto es, hay mucho que podríamos hablar de la pregunta, pero lo que va a orientar, jóvenes, la dinámica que están viendo es que sacamos una nota de los medios de comunicación, sabemos que el norovirus es un brote, sabemos que estamos en época de norovirus, hay un contexto. De ese contexto vamos a recibir pacientes y de ese paciente lo mismo voy a decir, bueno, tengo que prevenir con esta gente. No vamos a entrar en los detalles del norovirus, solo sabemos que tenemos que prevenir por el lavado de manos. Pero en el proceso, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos acá? ¿Había seguridad o no había seguridad en cuanto? Había duda, y donde hay duda, se plantea una pregunta. Y eso, jóvenes, tiene que ser intuitivo en un personal de salud en formación. Porque lo que asumimos que es verdad, y como yo le pregunté a ella, ¿está segura? Si ella hubiera leído, tuviera seguridad, me dijera, sí, doctor, es seguro. Punto. Pero no estaba seguro. Y se lo pasó a su compañera. ¿Qué pasó con la compañera? Se quedó. Y eso pasa, ¿verdad? Entonces, planteamos la pregunta y entonces, con otro color, ahora trae a tu compañera, ya te puedes ir a sentar, ahora tu compañera que no contestó va a venir para acá. Entonces vamos a organizar lo del pico. Estamos tomando esta pregunta como base. El recurso mnemotécnico pico lo que te hace es recordar qué elementos seguro tienes que tener, porque eso te va a servir después para hacer búsquedas, para saber si hay evidencia o yo tengo que generar la evidencia por una investigación. ¿Sí? Entonces, lee esa pregunta y me des la P. ¿P qué significaba? Población. ¿Qué quiere decir? No tiene población. Entonces ahí puedo poner, para reducir la contaminación por norovirus, ¿en quién estamos hablando ahorita? En pacientes pediátricos, por ejemplo, puede ser en adultos. Uno lo puede colocar así. O puede ser en el hospital, para saber que es en personal hospitalario. En este momento, al colocarlo así solo por fines prácticos, cuando no les aparece, ustedes deben poner una población, pero si no, uno puede poner en el hospital y básicamente está hablando de un aspecto general, porque aquí todos entramos en interacción con un paciente, ¿correcto? Entonces, ponete en la P, puedes poner personal hospitalario, digamos. La intervención es el jabón,
y lo voy a comparar con el alcohol. El alcohol es el alcohol isopropílico, ¿correcto? No todas las preguntas, como lo dice el artículo, van a hacer comparaciones. No importa, a veces uno puede jugar. Esto no es una receta de cocina. Uno puede jugar y debe jugar con estos aspectos. Entonces tiene aquí, dice personal hospitalario, jabón, alcohol. ¿Y cuál es el resultado que está buscando? Que fue lo que la compañera no pudo poner en ese orden. Porque ella puso que la población era con norovirus. Que reduce la contaminación por norovirus. Ese es el auto como resultado. Lo único que quiero decirles es que cuando utilizan el pico es un poco complejo poder saber dónde van a colocar basado en la pregunta. Por eso es importante tener la pregunta antes y después tener el pico. Una vez tienen el pico, entonces ustedes tienen que venir y poner o identificar las palabras clave o keywords. Ese es el tercer elemento. Búscate cualquiera de tus compañeros. Alejandra. Entonces, tuvimos acá esto, tenemos ahora las palabras clave. A ver, Alejandra, ¿cuáles son las palabras clave ahí? Tenés bien fácil. ¿Que me ha sacado uno o solamente quisiera? ¿Tú decís cuáles son? Básicamente ahí son las mismas, puede ser lo mismo. Ok. Entonces, hay una palabra que es importante acá que es efectividad, ¿sí? Entonces la palabra efectividad es también importante porque fuimos específicos que estamos buscando efectividad. De ahí sabemos que jabón, alcohol, la contaminación, el norovirus, por norovirus es lo relevante en las palabras que tenemos. En las palabras clave no ponemos de, con, ninguna conjugación. Gracias. Ahora, puedes presentarte. El siguiente elemento, el cuarto elemento es complejo porque el cuarto elemento sí requiere que tengan conocimiento sobre diseños de investigación. ¿Sí? El cuarto elemento requiere que sepan qué tipo de estudio, qué tipo de pregunta. Cuando vemos esta pregunta, esa pregunta es una pregunta que se debe responder con ensayos clínicos o con estudios experimentales. No es un estudio, no viene y les dice a ustedes, este es para un estudio descriptivo o un estudio de cohorte. Este tipo de preguntas, donde estoy hablando de efectividad, sí o sí es un ensayo clínico. Por consiguiente, las bases de datos que voy a buscar son bases de datos de ensayos clínicos. Y lo ideal es poder tener ensayos clínicos o revisiones sistemáticas de ensayos clínicos. ¿Por qué es esto importante? O sea, ¿por qué es importante saber qué tipo de diseño tiene? Porque basado en el diseño epidemiológico, si yo pongo que es un ECA, un ensayo clínico aleatorizado, significa que en el quinto paso voy a sugerir qué tipo de base de datos voy a utilizar. Eso es muy importante. Además de que debo establecer, que sería esta es la cuarta, este es lo quinto, es los límites. Los límites, y quiero que me hagas un favor mientras estoy haciendo esto en Google, pon estas palabras clave. Límites. Límites significa que ustedes establezcan, como hicimos ahorita, qué población estoy hablando, el idioma, en qué idioma, porque la idea es que cuando yo hago búsquedas, si busco solo en inglés, estoy ya haciendo un sesgo de publicación. Entonces, si voy a buscar en español, inglés, alemán, voy a poner un ejemplo, no se da tanto acá, pero hay ciertas patologías que son muy específicas para judíos, por ejemplo, o en chinos, o van a tener
por ejemplo, cáncer gástrico, japoneses. Y la literatura no necesariamente está disponible solamente en inglés. Y hay que tener cuidado porque eso se llama sesgo de selección, que es medible. Entonces, los límites les dan a ustedes sobre edad, idioma. Otro de los límites muy frecuentes que siempre ha quedado la duda y los profesores van a hacer es ¿qué llamamos estar actualizado? Hoy día, cuando nosotros nos graduamos eran 10 años, ¿no? La búsqueda, porque antes no había el recurso estos recursos. La mayoría de nosotros no había Google. Iba a la biblioteca uno. Entonces en la biblioteca uno básicamente buscaba los últimos 10 años que había disponible. Luego con el advenimiento del internet ya hablamos de 5 años. Y lo más reciente es que se busca que sean los últimos 3 años. Eso va a depender de los parámetros que les dice. Pero usualmente por el volumen de investigaciones que hay son los últimos 3 años. Entonces uno establece límites. Si va a ser en inglés y español, si va a ser en los últimos 3 años, si va a ser esos aspectos. Ahora, lo que hicimos ahorita aquí fue, anticipadamente, nosotros tomamos la idea de agarrar y buscar de una vez aquí en Google esto. Entonces, pone las palabras clave. Ya no hace una búsqueda de googlear así por así, de solamente decir, voy a buscar poniendo una frase o una pregunta, sino utiliza palabras clave. Pero ese es el Google que todos utilizan, sus pacientes utilizan. Ahora, está el Google académico. Busquemos en Google académico. No te aparece el número de búsqueda. Antes salía en el número de búsquedas, pero ahorita, por ejemplo, si se busca en español, puede ser que salgan 16,000 entradas. Si lo ponemos en inglés, van a salir 5 veces más en el Google inglés. Pero cuando vamos a Google académico, ¿qué? Google académico es, digamos, si alguien va a googlear, es como lo que tendría que utilizar. ¿Tenés ahí Google académico? ¿Estás saliendo? Entonces, si yo sé que tengo ciertos límites, es un diseño epidemiológico, el 6º paso es buscar qué base de datos van a tener. En el posgrado, ustedes tienen acceso a INARI. Tienen acceso a INARI, profesores y estudiantes. INARI es una base de datos de revistas que se pagan a través de una suscripción que hay y que muy pocos utilizan. Entonces, podemos utilizar Google Académico, INARI, o podemos utilizar PubMed. En el caso de Google Académico, ese nos tira específicamente las búsquedas ya en sí basadas en información eminentemente académica. Pero, el tema es que, si se dan cuenta, aquí no te está saliendo lo de los límites, aquí arribita, año, por ejemplo, ¿no? Aquí está el límite. Entonces, ¿en qué consiste este juego, profesores, y en qué consiste a los estudiantes? El juego consiste en que, cuando ellos busquen con ustedes nuestra pregunta que estamos haciendo, esto es lo que llamamos estrategia pico, porque, ¿qué van a hacer ellos? Ellos van a buscar en el turno, van a correr y no se van a acordar cómo buscarlo. La idea de sistematizar esta búsqueda es que puedan ir con ustedes y decirles, fíjense que no encontré nada, o encontré esto, y ustedes pueden revisar bajo esta estrategia cómo buscó. ¿Sí? Esa es toda la idea, cómo buscó. Y sobre esa base, ustedes pueden decir, es que mira, la pregunta está así, te faltó poner esto en pico, buscaste donde no tenías que hacer. O sea, esto es una forma sistemática de planteamiento de la pregunta, porque nos permite analizar la pregunta, pero nos permite sistematizar el proceso del desarrollo de la pregunta. Por el otro lado, con esto, al establecer los límites, el juego es que yo no me salgo de este límite. Si dije que son los últimos 3 años, podemos poner ahí la época del año, no sé si pusiste desde el 2021, por ejemplo. Ya es 2022, pues, pero digamos 22. Y la regla es que yo no cambio, no hago eso de que digo, voy a cambiar a, mire, es que finalmente yo puse que eran 3 años, pero al final busqué de 5. No. Si usted cambió de 5, cambia en su hoja de estrategia que lo hizo 5, para decirlo. Porque la idea en investigación es sistematizar y revisar la sistematización. Porque la investigación se basa en poder replicar. Se basa en poder replicar. Entonces sus profesores y ustedes
tiene que tener la capacidad de discutir sobre la base de un documento donde diga, hice esto y esto fue el resultado o outcome de mi búsqueda. Pero tienen sistematizado una herramienta para hacerlo. No es aquel que en el pasillo. Sí, fíjate que vi esta búsqueda, pero encontré esto, doctor. Mira, búscate otra vez y ahí nos vemos. No, es que eso no es la formalidad que lleva una investigación. Desde el planteamiento de la pregunta hasta esta búsqueda. Entonces aquí, ya vieron que usamos Google, pero Google académico, y hasta Google académico hay que utilizarlo con estilo. Pero no nos quedamos ahí, dijimos, bueno, vamos a utilizar PubMed. Jálate PubMed, por favor. El tema es que muchas veces lleva mucho tiempo buscar, incluso en Google. PubMed es de la Biblioteca de los Institutos Nacionales de Salud. Es una librería que tiene desde los años 60 información, más de 15 millones de publicaciones y más añadiéndose. Para mí es una muy buena fuente de entrada. La desventaja no se puede hacer en español, es solo en inglés. Entonces en este caso te voy a pedir que solo escribas lo siguiente: effectiveness, lo voy a poner acá, mira. Es en inglés, esto sí, por favor. Miren, jóvenes, por aquí todos son jóvenes. Ustedes y yo no tenemos tiempo. Es imposible. La idea de eficientar estos procesos es que sabiendo con una estrategia y llegando, ahorro tiempo. Ya no tengo que estar buscando N cantidad de artículos uno a uno, porque no hay. Además, la capacidad retentiva, ya lo dijimos, ha ido bajando y además no siempre logra uno mantener la concentración por mucho tiempo. Entonces, en este caso, ya PubMed, solo utilizando PubMed, miren cuántos resultados nos tira. ¿Cuántos dice, doctora? 39 resultados. Ya es un número, la idea es que la estrategia nos permite entrar a un número decente. Pero si aún pusiéramos en los límites, que aquí en este caso se llama filtros, y solo pongamos en el filtro los años, que sea, por ser rápido, 5 años, y vamos a cambiar que quieran 5 años en el límite. El resultado. La idea de seguir una estrategia es uno. Tengo claro que es una pregunta de investigación. El artículo se lo dice. Sin esa pregunta de investigación clara, no van a encontrar buenas referencias. La pregunta tiene que ser clara, por eso es que pasa ese filtro pico. Cuando lo utilizan, les ahorran la segunda parte. Tiempo. Les da la posibilidad de hacer, fijaron, y A3 lo pueden ver. Abramos, digamos, si quieres esta que está aquí arriba, el 2020, pusiste, entonces esto, subamos un poquito. Nos vamos, todos les gusta leer las conclusiones, pero en realidad uno siempre lee los métodos. Que hicieron fue un estudio que tenía, solo un cegamiento de un ensayo controlado aleatorizado, era una ECA, como vimos, que tenían que ser ejecutado en estudiantes de odontología, 90 participantes que tenían asignados 3 grupos de intervención, 30 de cada uno. Y fueron instruidos en contaminar sus manos y luego con higiene, siguiendo este lavado de manos o basado en una solución que tiene alcohol, siguiendo las guías del lavado de leche. Después se hicieron los hisopados. ¿Qué se encontró? Subir un poquito más. Dice que la reducción era más alta en la combinación de grupos, seguido por el grupo que tenía lo que era esta hand sanitizer con alcohol, y era bajo para lo que era el jabón. Entonces, este es solo un ensayo clínico. Otro estudio estableció que era posible, llegamos a la hora,
les empieza a dar información de qué es lo que los ensayos clínicos han hablado acerca de la comparación de jabón. Y les da una idea, sí o no, lo que estamos utilizando y si podemos utilizar jabón o no. Aquí hubo algo porque se añadió una palabra que no tenía que ir, pero en realidad el estudio más reciente establece que es solo jabón. Jabón es lo más efectivo en norovirus particularmente, por una revisión sistemática reciente que hubo. Pero esta es la manera de hacer una búsqueda. Y lo pueden hacer como vieron en sus celulares. Entonces, parte de toda esa dinámica clínica hasta llegar al punto de tener esta información que en una hora les hemos podido ejemplificar cómo pueden utilizar para interactuar con los profesionales y empezar a sentar las bases de lo que va a ser su proyecto de graduación. Un par de minutos, ¿alguna pregunta, alguna duda o algún comentario?